se han dado y nos dio, ¿no? Claro. Entonces ahora yo veo con preocupación Sí. esta tercera ola para el Perú puede ser fuerte. Esa es la impresión que Va a ser, todas las proyecciones dicen que va a ser más fuerte que la segunda. Si ustedes se dan cuenta, nuestras olas han venido más o menos un par de meses después de Europa, ¿no? Tanto la primera como la segunda. Y claro, estamos ahora tranquilos porque hay pocos casos, pero se van a comenzar a disparar. El próximo mes va a ser complicado. Ojalá que nos equivoquemos, pero... Ojalá que nos equivoquemos. Sí, no, bien, bien duro, ¿ah? Sí. Y claro, pues todavía hay gente acá que tampoco quiere vacunarse, ¿no? Y todavía tenemos poca cobertura de vacunación. Exacto. Pero tenemos suficientes vacunas aseguradas para que al final del año todos los mayores de 12 años estén vacunados. Ojalá. ¿12 veces? De 12. 12. Tenemos suficientes vacunas para eso. Están comenzando a llegar ya en mayor volumen. Entonces deberíamos avanzar rápido en la vacunación si es que se mantiene la estrategia de vacunación existente, ¿no? Incluso Pfizer, ¿no? Pfizer está llegando, ¿no? Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, va a llegar Sputnik, sí, y algo de Moderna, algo de Johnson, poquitos. ¿Sí? ¿Y lleguen bien a las provincias? Claro, sí. Claro. Sí. No sé. Algunas sí y a otras no tanto, ¿no? Ha comenzado por las zonas donde está más concentrada la epidemia, es básicamente en zonas urbanas. Entonces, sí, pues es Lima, es Arequipa. No. Tenemos zonas urbanas en todo el país. Y hemos estado vacunando en todo el país. Ya se está entrando a vacunar a zonas más alejadas, donde la epidemia ha sido menos complicada porque han estado precisamente, son alejados, no hay tanto, ¿no? Pero está llegando también a esas zonas. Pero en la selva amazónica sí ha habido muertes. Un problema que hemos tenido ha sido que hemos estado recibiendo los primeros meses básicamente la vacuna Pfizer, que requiere una temperatura de conservación muy baja y que no hay facilidades para eso. Entonces, para eso había facilidades en Lima y en un grupo de ciudades en la costa. Pero ya tenemos otras vacunas que soportan temperaturas más razonables y se está distribuyendo todo el país ya. Sí. Pueden entrar ustedes a la página del ministerio y ver la cobertura de vacunación por región, por departamento. Por Tacna es un ejemplo, ¿no, Poli? Tacna está avanzando muy bien en la vacunación. Sí, es un ejemplo. Sí. Es la región que de lejos lidera la vacunación. Sí. Qué bien, ¿eh? Sí. Teresita, tienes el lente un poco chueco. Sí, así, a ver. Sí. No, el lente, sí. Mis óculos. A ver, el derecho está más bajo. Eso. Gracias. Lo de menos. Ya. Vamos a esperar unos minutos porque todavía la gente está entrando, ya unos 5 minutos más para empezar a las 8:10, algo así. Está bien. Hola, Hola, Giovanni. ¿Qué tal? Giovanni. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿De dónde está Giovanni? No. Ahí está, en la pantalla. Perú. Un abrazo, Giovanni. Gracias. No. Saludos a todos. Gracias. You're going to share screen? No, I want to mute everybody. Okay. Wait. Over here. Use the menu. You're just going to have to ask everyone to mute themselves. Don't go very far. Mute yourself.
Mi ayuda técnica no es muy efectiva. ¿Afectiva o efectiva? No, no es muy efectiva. Ah, No, lo que les voy a pedir es que cuando empiece la presentación, que todo el mundo se ponga en mute, ¿no? Para que no escuchemos sonido. Ya, muy bien, muy bien. Incluso que pare su video. Que apague el video también. Sí. Bueno, los que van Ya, por está último, bien. pero los que no. No, claro, claro. Sit there a second. Here, Mute. it's muted. This is Putman Call. Okay, thanks. Great. Estamos en 15 participantes. ¿Qué les parece? ¿Empezamos o esperamos un ratito más? Ya, pues sí. ¿Empezamos? sí. Bueno, buenas noches y bienvenidos a la primera reunión del ciclo de conferencias sobre los efectos del COVID en el Perú, consecuencias políticas, sociales, sobre la salud pública y la agricultura. La que les habla es Elena Álvarez, organizadora de este ciclo de conferencias en conjunción con el Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres. El origen de estas conferencias fueron dos paneles que organicé para LASA Virtual 2021 y muchos de los participantes pensaron que estas ponencias deberían difundirse para un público nacional, para un público peruano. Vamos a tener 5 presentaciones con 2 ponentes cada vez, todos los martes a las 7 de la noche hora de Lima, 8 de la noche hora de Nueva York. El formato es 90 minutos, 30 minutos por presentación. Yo le recordaré al ponente 10 minutos antes de que termine su tiempo y entre 10 y 15 minutos para el comentarista. Esta noche vamos a tratar el impacto del COVID sobre la salud pública con las presentaciones de 2 médicos, la doctora Giusti, Paulina Giusti. El título de su presentación es El sector salud peruano y la pandemia del coronavirus. La doctora Paulina Giusti es médico pediatra de la Cayetano Heredia, máster en salud pública de la Universidad de Johns Hopkins, con muchos años de experiencia gerencial, clínica y en diseño de implementación de políticas de salud en el sector público en el Perú. Ha sido viceministro de Salud y es socia fundadora y gerente general del Instituto de Análisis y Gestión en el Perú. Adelante, Poli. Ok, bueno, buenas tardes con todos, es un gusto estar acá. Voy a compartir mi pantalla para empezar, como decía la doctora Álvarez, ¿dónde está compartir pantalla? Como decía la doctora Álvarez, que me tiene que dar, habilitar para compartir pantalla. Esta fue una presentación que se hizo en
un congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales en el mes de mayo. Y ahora hemos tenido oportunidad de actualizar algunos datos y... Uy, Dios mío, ¿cómo hacemos esto? Y, perdón. ¿Cómo hago acá? Tengo que... Ay, ¿cómo hago para cerrar esto? Ay, 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 a ver. Ver. ¿Cómo hacemos para cerrar este cuadradito acá? Ah. Ok. Acá está, listo. Ok. Vamos a hablar ahora del sector salud y la pandemia de coronavirus. No me voy a centrar en el manejo mismo de la pandemia porque después el doctor Recuenco va a comentar esto, ¿no? Vamos a hablar del contexto en el que se ha desenvuelto la pandemia, sobre el sector mismo y la pandemia y su efecto, ¿no? Bueno, esta es información que se presentó porque estábamos en un escenario internacional, pero bueno, recordando un poco, nosotros tenemos 33 millones de habitantes, el 20% es rural, tenemos un PBI per cápita de poco más de $12.000, el empleo informal antes de la pandemia estaba en 72.6%, ahora se estima que está alrededor de 77, 78%, acá hay un montón de economistas, de repente estamos un poco más. La pobreza que estaba en 20, estamos ahora alrededor de 30, ¿no? Y tenemos una esperanza de vida de 77 años. En el país, realmente en los últimos años han mejorado mucho algunos indicadores sanitarios. Se ha invertido mucho en los últimos años en salud materno-infantil, y nuestra tasa de mortalidad infantil ha bajado notoriamente, y la esperanza de vida al nacer se ha incrementado. Hemos pasado por una transición demográfica, una transición demográfica entre el 70 y el 20, ustedes ven cómo se ha modificado la estructura de la población, tenemos una población cada vez mayor, con lo cual nos lleva a que ha cambiado también nuestro patrón de enfermedades, de tener un patrón básicamente de enfermedades transmisibles y maternas, tenemos ahora un patrón centrado más en enfermedades no transmisibles. Ustedes ven acá los diferentes estudios de carga de enfermedad que se han hecho en el país, y la carga que significan entre el 2004 y el 2016 las enfermedades infecciosas, que están en reducción franca, contrastadas con las enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, asma y otras, que se mantienen en un nivel alto, ¿no? Estos son indicadores materno-infantiles, ¿no? Que también han mejorado, y acá vemos indicadores de desnutrición crónica. La desnutrición crónica se ha reducido en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? La brecha entre, esto es rural y esto es urbano, la brecha se ha reducido también, persisten inequidades en el tema de desnutrición. El parto en institución de salud también se ha incrementado, entre 2012 y el 19 ha subido más o menos 13 puntos, pero valga la pena decir que en el 2000 la tasa de parto en institución de salud de una mujer rural era solo de 24%, y ahora estamos en 81%, ¿no? La mortalidad materna bajó significativamente también, gracias a este esfuerzo de mejorar la salud materna. Pero tenemos ahora otros problemas, tenemos enfermedades no transmisibles, y este es un dato de la ENDES del 2017, que en cuanto a hipertensión encontró que habían 4,5 millones de personas hipertensas en el país, pero 2,5 millones no tenían idea que tenían hipertensión, y 3,8 millones no recibían tratamiento, con lo cual podemos inferir la cantidad de complicaciones que tienen que tratarse porque las personas no son detectadas y manejadas adecuadamente. Igualmente en diabetes, ¿no? Teníamos 800.000 personas que se autorreportaban diabéticas, pero más o menos una cuarta parte no recibía tratamiento. Y otro tema que es el problema de nuestros días es el sobrepeso y la obesidad. Y eso es en mayores de 15 años. Tenemos casi 14 millones de personas mayores de 15 con sobrepeso y obesidad. Eso da más de la mitad de la población de esa edad con sobrepeso y obesidad, que va a condicionar diabetes y va a condicionar otras complicaciones. Pero a pesar de este escenario,
de enfermedades, de cambiar de la estrategia, el perfil epidemiológico. Todavía tenemos enfermedades transmisibles en el país que no se llegan a controlar. Tenemos malaria, tenemos dengue, esto es tuberculosis y esto es VIH, ¿no? Que es la epidemia de este siglo. Nuestro sistema de salud, esta es la estructura, no vamos a ir, todos ustedes conocen la estructura. Tenemos un sistema de salud que está muy fragmentado, ¿no? Tenemos diferentes fondos que administran los recursos en salud, el Fondo del Seguro Público, que es el SIS, con el FISAL, que es un fondo para enfermedades catastróficas, y el Fondo del Seguro Social, financiado por los aportes obligatorios de los empleadores. Y entre los prestadores de salud tenemos también mucha fragmentación en los prestadores con diferentes dependencias. Los prestadores que dependen del Ministerio de Salud en Lima y de los gobiernos regionales en las regiones, valga la redundancia, los que dependen de cada una de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Seguro Social y del sector privado, y algunos pequeños de municipios y ONGs. Esta lámina nos muestra la estructura de los prestadores de salud, de los establecimientos de salud por nivel de complejidad. Y yo quería acá hacer notar algo, ¿no? Nosotros tenemos acá en esta columna cómo está distribuida la población por tipo de seguro. Y a la fecha que se tomó, fines del 2020, teníamos que el SIS tenía el 60% de la población, de salud prácticamente el 30, 29, y los otros, con un porcentaje pequeño de no asegurados. Sin embargo, si vemos la distribución de establecimientos, y acá se mantienen los colores, vemos que de salud, que tiene el 30% de la población, en el primer nivel de atención tiene una pequeña fracción de los prestadores. En el nivel, digamos, el segundo nivel son hospitales de mediana complejidad, también de una porción pequeña. Recién se le ve más o menos con un tercio en los hospitales complejos, ¿no? Acá el MINSA y los gobiernos regionales es el principal prestador, disculpen, en el primer nivel, y este tamaño tan grande de los prestadores privados es básicamente consultorios particulares, que como son muchos, suman por acá. Esta es una muestra también de la inequidad que tenemos en la distribución de personal. Estos son los habitantes por médico y porcentaje de pobreza. Y nosotros vemos que en las zonas menos pobres, como por ejemplo Lima, los médicos están más concentrados por habitante que en las zonas más pobres como Cajamarca, que tienen como 25% de pobreza, pero que tienen un médico cada 2.000 habitantes, mientras Ica, que tiene una pobreza menor de 3, tiene un médico por cada 500 habitantes. Bueno, acá vemos cómo ha evolucionado el aseguramiento, vamos a pasar pronto esto, hemos ido aumentando la cobertura poblacional, sumando gradualmente asegurados, desde que empezaron los trabajadores formales un poco antes de la mitad del siglo pasado, con el Seguro Social, y después a fines del siglo XX, empezó el seguro escolar y el materno infantil, que se consolidó en el SIS a principios de este siglo. Se agregó la población por otros criterios de vulnerabilidad, luego los trabajadores informales, hasta que en el 2019, a fines del 2019, se incorpora el SIS a todos los no asegurados. Igualmente, la cobertura de los servicios prestados ha ido incrementándose, ¿no? Si nosotros vemos cómo ha incrementado el aseguramiento en el país, nosotros vemos pues, que entre el 2012 y el 2019, conforme se han ido incrementando los criterios de inclusión en el SIS, el aseguramiento ha subido de 55 a 92%, estamos ahora en un poco más a la fecha actual, ¿no? Hay una diferencia entre los datos de NAO y los datos de su salud, que son datos administrativos. Todas las aseguradoras le reportan a la superintendencia el listado de asegurados cada mes, y esta es la información que tenemos administrativa. Esta brecha se explica en parte, y en gran parte diría yo, porque el Seguro Integral de Salud, en un par de oportunidades, cuando se incluyeron a todos los pobres que no estaban asegurados, y a todos los no asegurados, ha incorporado población de oficio, sin que la persona supiera que esté asegurada.
Por eso cuando ENAO va y pregunta, ¿tiene seguro? Mucha gente responde no, aun cuando tenga un derecho del que no conoce y no está haciendo uso de él. Este es cómo ha aumentado el presupuesto público en salud entre el 2002 y el 21. Y vemos pues que el presupuesto es 10 veces más, ¿no? Y ha aumentado también la participación del presupuesto dentro del presupuesto general de la República. De 5% se ha duplicado al 11,5%. Sin embargo, el gasto en salud como porcentaje del PBI se mantiene bajo, ¿no? Estamos nosotros en 5,1, la última evaluación de cuentas nacionales que está terminando el ministerio, para el 2019 nos da 5,3. Todavía estamos lejos del promedio latinoamericano, ¿no? Aun cuando nuestro gasto per cápita en salud, como vemos acá a la izquierda, se ha incrementado también significativamente, ¿no? De casi 400 soles a en el 2017 un poco más de 900, ¿no? Ahora si lo hacemos en dólares, actualmente debemos estar en $340 per cápita más o menos. Pero ¿esto qué ha originado en cuanto a acceso económico? En la ENAO pregunta si la persona tuvo enfermedad y decidió no buscar atención, ¿cuál fue la razón? Y el no tener recursos, la falta de dinero como razón para no buscar atención se ha reducido en estos últimos 12 años de 18 a 4%, ¿no? Y el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto en salud también se ha reducido. Aun cuando el gasto absoluto se haya mantenido o aumentado un poco, en la proporción del gasto total, el gasto de bolsillo se ha reducido. Pero, no, como todos ustedes saben, hay muchos economistas acá, no es suficiente no tener la barrera económica. Si yo no tengo el servicio, de nada me sirve no tener que pagar algo que no existe, ¿no? Y acá es una evaluación del gasto per cápita promedio en prestaciones de salud por tipo de seguros. Y tenemos acá el gasto de las EPS, el gasto del Seguro Social, y el gasto que se hace en los asegurados del SIS, que incluye el gasto del SIS, y el gasto que hace el Tesoro Público directamente en los establecimientos de salud. Y como podemos ver, la diferencia de la cápita es muy grande, ¿no? Prácticamente se duplica al pasar a cada tipo de aseguramiento, ¿no? Y esto es importante ahora, sobre todo, porque cuando estamos hablando de que vamos a unificar el sistema, ok, tenemos que cubrir esta brecha entre 450 y 1170 por persona que existe para poder decir, ok, vamos a unificar el sistema para que todos reciban lo mismo. Bueno, como hemos conversado, ¿qué problemas tenemos cuando un sistema tan fragmentado? Primero, que tenemos beneficios diferentes para diferentes grupos poblacionales. Y esto no está basado en las necesidades, ¿no? Tenemos asegurados con diferente asignación de recursos por cápita, como hemos visto. Hay mucho gasto administrativo por múltiples fondos, algunos muy pequeños, como lo es las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenemos diferentes formas de pagar a los prestadores, lo que quita eficiencia al sistema, y además tener tantos prestadores nos limita la estandarización y tenemos problemas de calidades variables, no hay coordinación, y eso ha sido muy patente, sobre todo al principio de la pandemia, cuando teníamos dificultades en administrar las camas que disponía el sector público en su totalidad, ¿no? Tenemos problemas con nuestros sistemas de información. Eso es. O sea, la pandemia, ¿cómo nos agarra? La pandemia nos encuentra con un sistema de salud fragmentado, con débil rectoría, ¿no? Tenemos servicios de salud con baja capacidad resolutiva. A pesar de haber tenido tan buenos resultados en salud materna, los servicios de atención primaria se crearon para eso, para atender materno-infantil. Y aún todavía no se han, a pesar de que se ha hablado mucho de eso, no se ha fortalecido los servicios para que puedan prestar toda la atención de primer nivel que se necesita, ¿no? Tenemos poca coordinación entre los niveles de atención, ya lo que hemos mencionado ya, hay poca capacidad también de atención compleja y cuidado intensivo. Y otro problema que ha habido en la pandemia, y que hay que decirlo y hay que hablarlo, fue que tuvimos mucha inestabilidad política. Un presidente vacado a los 8 meses de pandemia,
y tuvimos 6 cambios de ministro de salud durante la pandemia, lo que hacía pues muy difícil mantener una estrategia de atención durante la pandemia, durante la emergencia, digamos, ¿no? Eso sumado a la pobreza, a los niveles de pobreza y de informalidad que han hecho inviable que las personas se mantengan las medidas restrictivas dictadas por el gobierno. ¿Qué se aplicó durante la pandemia? ¿No? Se aplicaron medidas de contención, un confinamiento precoz en todo el país, que luego ha sido focalizado, intermitente. Se intentaron trabajar el despistaje con pruebas rápidas y moleculares, rastreo de contactos, centros de aislamiento temporal. La concentración fue en atención hospitalaria y cuidado intensivo, y se descuidó el nivel primario, sobre todo en los primeros meses. Hubieron medidas de soporte económico y en los últimos meses estamos ya vacunando. Hemos demorado en iniciar vacunación, hemos empezado lento, pero a la fecha ya tenemos 20% de población vacunada con 2 dosis y 8% adicional que tiene una sola dosis. Se espera que al final del año, con las vacunas que ya el ministerio ha contratado y pagado, al final tengamos a toda la población mayor de 12 años vacunada. Poli, disculpa, tienes 10 minutos, ¿ya? Ah, está perfecto, gracias. Esto es una curva de mortalidad según por quintiles de pobreza. Esto es exceso de mortalidad, ¿no? Y tenemos acá, esto es el año 2020, ¿no? Y esto es el quintil menos pobre y este es el quintil más pobre, entre enero y octubre del 2020, ¿no? Y vemos claramente que el quintil más pobre, durante la primera ola que hemos tenido, ha tenido pues una mortalidad mucho mayor, porque ha estado más expuesto, porque ha tenido menos acceso a tratamiento precoz, ¿no? Por muchas razones que conocemos. O sea, la pandemia ha puesto nuevamente en evidencia las inequidades que tenemos en el acceso a servicios en general, ¿no? Pero además, ¿qué efecto ha tenido la pandemia en la atención en otros problemas de salud, ¿no? Y vemos acá dos cosas interesantes, ¿no? Vemos acá que la cobertura de vacunas ha bajado, la cobertura de controles de crecimiento, controles del niño sano, control de crecimiento y desarrollo de los niños también ha bajado significativamente en el 2020. Esto es la incidencia de tuberculosis en el Perú, que no es que se haya reducido, sino se ha dejado de buscar, entonces se ha reducido la captación de pacientes. Vamos a ver probablemente en 1 o 2 años un repunte grande de pacientes con tuberculosis, por los que se han acumulado y por los que han contagiado en ese lapso. Igual vemos con el VIH. Acá en azul están los tamizajes, o sea, las pruebas de búsqueda que se hicieron en el año 2019, y en naranja el 2020. Y vemos que empezando el 2020 empezamos bien, haciendo más pruebas, pero conforme avanzó el año y empezó el cierre, la búsqueda se redujo muchísimo, ¿no? Y esto también nos va a ocasionar mayor contagio y mayores casos más adelante, ¿no? Sin embargo, hemos visto que cuando la incidencia de enfermedades respiratorias y diarreicas en los niños se ha reducido significativamente, porque hemos estado guardados, porque nos hemos lavado las manos, porque hemos tenido precaución para no contagio de vías respiratorias. Y la mortalidad materna, que había bajado tanto hasta el 2019, en el 2020 también se ha incrementado, ¿no? Entonces, todo... Y ¿cuál han sido los principales efectos que hemos tenido en los servicios, ¿no? El cierre inicial del primer nivel y luego hemos tenido atención restringida, ¿no? Y hemos tenido atención restringida por 2 razones. Por un lado, porque los servicios igual han estado atendiendo COVID y no han estado teniendo la misma capacidad. Pero por otro lado, porque muchas personas no han querido acudir al servicio por temor al contagio.
Otro efecto que hemos tenido durante este tiempo es que se ha desarrollado mucho la atención remota a través de la telesalud, y esto ha sido una herramienta muy importante en el seguimiento de casos leves de COVID, y luego se ha ido avanzando y estamos teniendo consultas de otras patologías no COVID a través de telesalud. Ya incluso se ha implementado una receta electrónica que va a facilitar la administración de medicamentos para las personas que usan este servicio, ¿no? Hemos incrementado las camas de hospitalización y las camas de cuidado intensivo para atender el COVID. Aún estamos por debajo de la necesidad para atender el pico que esperamos, que suponemos que va a venir, ¿no? Bueno, se restringió la atención hospitalaria para otras patologías, y hemos tenido personal de salud afectado por coronavirus. Afortunadamente el personal de salud ha sido vacunado, pero todavía tenemos el problema de que si un personal se contagia, aun cuando no haga enfermedad grave, que es lo más probable, va a tener que estar 2 semanas fuera del servicio, y eso complica la accesibilidad de recursos humanos para atención. Y este es un cuadro que nos muestra la población vacunada, ¿no? Esta es una imagen al 2 de julio, y vemos en el color más oscuro, estos son hombres y mujeres como corresponde, azul y rosado, los que tienen 2 dosis, y más claro los que tienen todavía solo 1 dosis, ¿no? Esta lágrima que ustedes ven acá, esta población que está menor del grupo prioritario por edad, son las personas que tenían alguna condición que los hacía más vulnerables y que se han ido priorizando durante la campaña de vacunación, ¿no? Al 9 de agosto, un mes después, este porcentaje de población se ha incrementado. Me gustan estos gráficos porque son bien demostrativos, pero todavía pues tenemos un porcentaje de población muy grande que no está vacunada y que deberíamos cubrir para tener alguna tranquilidad de que podamos controlar este problema. ¿Cuáles han sido las áreas críticas en el manejo? Un tema es que no tenemos un sistema de respuesta para emergencias de salud pública, ¿no? Mejor dicho, tenemos un sistema muy débil. Esta pandemia, que a todo el mundo, literalmente, lo ha tomado por sorpresa, y hemos estado trabajando ante un problema que no conocíamos, en medio de incertidumbre, que poco a poco se han ido conociendo las medidas a tomar, los medicamentos que sirven, los que no sirven, cuáles son las mejores maneras de enfrentar un caso para evitar que se complique. Ha cuestionado nuestra capacidad resolutiva, tanto en el primer nivel de atención, donde deberían tratarse la mayoría de los casos. También ha habido problemas con nuestra capacidad de cuidado intensivo. Ya teníamos muy pocas camas de cuidados intensivos, y además tenemos muy pocos especialistas en cuidado intensivo, y eso tiene que potenciarse. Se han tenido que implementar estrategias para atender cuidado intensivo con médicos de otras especialidades, o incluso médicos generales, supervisados por un intensivista, ¿no? Nuestra capacidad de gestión hospitalaria, que nunca ha sido nuestro fuerte, ahora se ha visto más comprometida, ¿no? Ha habido también un problema en las esferas de colaboración del sector público con sociedad civil y el sector privado, ¿no? Que no se han aprovechado lo suficiente y lo que deberían, ¿no? Hemos tenido problemas con la falta de oportunidad en las medidas de apoyo social. También se han mostrado los problemas que tenía el MIDIS y el sistema de focalización de hogares para identificar realmente a las personas que necesitaban apoyo social a través de los diferentes bonos que ha otorgado el gobierno, ¿no? Y nuestros sistemas de abastecimiento se han visto pues retados al máximo, ¿no? No solo por la complejidad que significa un abastecimiento de este nivel, sino porque muchos de los insumos, sobre todo en los primeros meses, han escaseado y los precios se dispararon, y ha habido muchas dificultades en poder acceder a ellos al principio. En este escenario, y empezando
una nueva gestión en el país, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema? Yo creo que uno de los principales es lograr un consenso social y político para reducir la fragmentación del sistema. Y esto tiene que ser a través de un consenso. Todos debemos estar de acuerdo hacia dónde vamos. Probablemente no es viable decir mañana todos juntamos todo el sistema y ya todo funciona. Hay que decir hacia dónde queremos ir y cuál es el camino, cuáles son los pasos que hay que dar y cómo llegar a esa meta que queremos de tener un sistema unificado. Para esto tenemos que cerrar la brecha de financiamiento entre los fondos públicos. Hemos visto ya que es un poco más del doble la brecha entre lo que recibe un asegurado del SIS y lo que recibe un asegurado del Seguro Social. Bueno, el SIS tiene que fortalecerse como seguro público, hay que ver el sistema de prevención y respuesta. Hay que aumentar la capacidad resolutiva de atención primaria y esto requiere una fuerte inversión en infraestructura, en equipamiento y en personal, ¿no? Y eso hay que hacer también un plan de inversión de mediano plazo para ver cómo vamos a resolver nuestro problema de atención del primer nivel. Bueno, cerrar las flechas. Sistemas de información siempre son un problema y otro problema es incorporar al usuario en el proceso de diseño de políticas. Los usuarios han estado muy poco representados o casi no representados. Recién hace unos años en la Superintendencia Nacional de Salud se han incorporado las juntas de usuarios y el usuario está teniendo una voz en el sistema público, una voz institucional para hacer llegar sus sugerencias, sus quejas, sus opiniones, por lo menos en el área de supervisión de servicios. Pero tenemos otros desafíos que son más grandes, ¿no? Y yo creo que el más grande desafío que tenemos, me parece, personalmente, es cómo aseguramos la continuidad de las políticas de salud. Cómo podemos mantener una política entre múltiples grupos políticos, y eso es mucho más evidente en estos últimos años y en la circunstancia actual, ¿no? La poca duración que tienen los ministros en el país evita que los ministros piensen a mediano o a largo plazo. Entonces, el ministro llega, sabe que va a tener un año, año y medio, y no generalizó. Muchos se preocupan solo de lo que pueden mostrar en un año, y en un año se puede mostrar poco. El largo plazo se construye en el corto plazo. Entonces, se tienen que sentar las bases para que a cada 4 o 5 años las cosas cambien y se note el cambio. Pero como no tenemos continuidad, y ya nos ha pasado en el país, después de tener una gestión o alguna gestión que mira hacia adelante y que sienta bases, viene otra gestión y vota lo anterior y empieza otra cosa, ¿no? Entonces, este es un reto inmenso que tenemos como país, mantener una política a lo largo del tiempo. El otro tema que tenemos es fortalecer la rectoría del MINSA, ¿no? La rectoría del MINSA efectiva sobre todo el sector. Otro tema que se habla poco es cómo balanceamos las relaciones de poder entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía. Porque aun cuando el Ministerio de Salud tenga claras sus prioridades, el Ministerio de Economía es quien decide el gasto. Entonces, si esas relaciones de poder no se estabilizan, regulan, o algún otro nombre así, un verbo que puedan ponerle ustedes, todavía vamos a tener dificultades para conseguir el financiamiento que se necesita para las medidas, ¿no? Transparencia, anticorrupción, no los voy a comentar. Y otro tema que quería mencionar ya para terminar es la oportunidad que tenemos en este momento. La pandemia ha puesto en evidencia las dificultades que tiene el sector para atender a la población. Nunca antes, en el tiempo que yo recuerdo de haber trabajado en el sector, que son más años de los que quisiera, ha habido tal consenso en el país de que hay que fortalecer el sector salud, ¿no? Tenemos como sector una oportunidad, yo espero que sea aprovechada y que realmente podamos sentar las bases para seguir hacia adelante con un plan claro y un financiamiento asegurado para sacar adelante
el sistema de salud que necesitamos como país y que merecemos como población, ¿no? Yo creo que eso es todo lo que quería comentarles y les agradezco mucho su atención. Gracias, Polly. La segunda presentación es por el doctor Sergio Recuenco. El título de la presentación es Estrategia de respuesta al COVID-19 en el Perú, evolución y evaluación. El doctor Recuenco es médico epidemiológico, doctor en salud pública. Su título de medicina viene de la Universidad Nacional de Trujillo, y su maestría y doctorado en salud pública de State University of New York en Albany. Actualmente está afiliado con la Universidad Cayetano Heredia y es profesor en la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad de San Marcos. Ha sido investigador en el CDC, Center for Disease Control, en Atlanta, y ha sido también exdirector del Centro Nacional de Salud Pública, Instituto de Salud en el Perú. Adelante, Sergio. Muy buenas noches con todos. Vamos a presentar algo que efectivamente, como se ha comentado, lo presentamos en la conferencia de LASA hace unos meses, y es interesante ver cómo las cosas siguen evolucionando y alguna información que ayuda un poco a integrar lo que en su momento presenté. Y también habiendo tenido una excelente presentación, un poco de contexto, creo que ayude un poco a integrar lo que voy a comentar. Bueno, el COVID es una epidemia que la conocen toda, una pandemia, y yo tengo acá lo que en mayo presentamos, cuando había 3.476.000 muertos. Ahora tenemos 4 millones solo unos poquísimos meses después, y la pandemia sigue avanzando en el mundo. Entonces, sabemos que esto empezó en Wuhan, y en estos últimos meses China había controlado muy bien su pandemia hasta que apareció un nuevo brote en Ningyan, y ahora tenemos la alarma de cómo evoluciona el reingreso en poblaciones que estaba controlado, y el tema de la variante Delta. Entonces, en el entorno del contexto mundial, la epidemia continúa. En el entorno del contexto de Perú, también aquí pongo en la esquinita, está pequeña la imagen en su momento, y algo muy destacable, ven estas dos pequeñas columnitas que salen de muertos. Esto es antes de la conciliación de muertos por COVID que hizo el gobierno, y ahora tenemos una curva mucho más coherente y más terrible también, que era achatada en mayo que presentamos esto. Ahora con la conciliación, pues la cantidad de muertos es 197.000, ¿no? De 68.000 a 197.000, la corrección es un número importante. Entonces, en nuestro contexto, la epidemia sigue, las curvas aparentemente están bajando. El momento actual de la semana actual es que aparentemente están volviendo a subir, y vamos a ver si en los siguientes meses lo que hemos aprendido, si se puede llevar a cabo en el contexto político de cambios que todavía están ocurriendo. Bien, un poco recordando qué ha pasado, porque esto de acá es un poco hacer una crónica de algunos eventos y decidir o comentar si estuvieron bien, qué oportunidades tuvieron de aplicarlos mejor. Debemos recordar que hubo muchas estrategias de alguna manera que no se entendían al comienzo, pero que se aceptaron. Todas las respuestas tienen que ser proporcionales. Acá también tenemos que de alguna manera evaluar si la proporcionalidad fue adecuada, dirigida a poblaciones específicas, lugares específicos, oportuna, pero haciendo un adelanto, acá en el país las medidas iniciales fueron completamente iguales para todo el territorio nacional, y probablemente es una de las situaciones que complicaron algunas cosas. Y recordemos que durante esos primeros meses estaban las metáforas y los comentarios, y emergieron personas que opinaban un poco fuera del campo de la salud, pero entraron a ser escuchados, ¿no? Como el martillo y la danza, y era un analista matemático, un ingeniero que terminó en una sesión de Consejo de Estado, dándole información, a pesar del aparato tan profesional que tenía el Ministerio de Salud. Por alguna razón también eso ocurrió. Después se hablaba de la meseta, aplanar la curva, y el mensaje que, bueno, ya no lo usan, pero que impactó bastante, quédate en casa, que de una manera demuestra
cierto nivel de idea en comunicación que funcionó. Bien, uno de los problemas con todas las pandemias cuando no ocurre, cuando no le pasa a uno es, a mí no me va a pasar, ¿no? Eso se ha visto en la pandemia de VIH y la evolución que hay de entender de los riesgos en otras pandemias, pues acá también creo que ha ocurrido, pero a un nivel más macro probablemente la visión de lo que iba a ocurrir de parte del gobierno no fue exactamente la que finalmente ocurrió. Bien, el contexto prepandemia, la explicación de la doctora Justi realmente ayuda mucho a entender cómo estaba la evolución previamente. Pero en el momento que llega la pandemia, había ya meses o diríamos años de críticas continuas de cómo estaban el estado de los establecimientos de salud, ¿no? Cómo encontró la pandemia a nuestros hospitales y centros de salud. Bien, además de la bonanza económica, debemos recordar, hubo un gran desarrollo del sistema privado en los últimos años, con clínicas y con sistemas de seguros médicos privados que desarrollaron muchísimo y cierto sector de la población ya tenía un nivel de atención diferenciado. Eso es algo que ocurre mientras que millones de ciudadanos todavía no tenían un acceso igualitario. De alguna manera esta bonanza económica aceleró las disparidades en cuanto a calidad y acceso. Así lo hemos encontrado, como se ha mencionado muy bien, el sistema fragmentado, no lo voy a comentar más, ha sido muy buena detalle de la explicación. Esto de la construcción de hospitales en los últimos años fue también algo muy importante. Grandes hospitales en diferentes partes del país donde todavía no se ha implementado el servicio porque falta inclusive personal. Pero lo menciono porque en el momento en que se toman decisiones de qué atención se va a dar, se cierran todos los sistemas de primer nivel. Todos los centros y puestos de salud del Perú, al momento que se declaró la cuarentena, quedaron cerrados y quedaron cerrados completamente por 4 meses y al 5.º mes después de la cuarentena empezaron a reabrir progresivamente y hasta donde entiendo, hasta la fecha no están abiertos en un 100%. Entonces, una de las cosas es se privilegió hospitales de una manera, había cierta infraestructura que se había construido, pero como se ha mencionado, el nivel de personal y equipamiento todavía no estaba como para enfrentar esta pandemia. Bien, como parte del contexto también los seguros y el incremento de población asegurada, con el CIS, por ejemplo, había aumentado, de alguna manera se esperaba que haya una atención. Hemos visto que la demanda sobrepasó la oferta y justamente ocurrieron las crisis no solo del oxígeno, de las camas y las camas de hospital, las camas UCI. En general, lo que encontramos era que la población todavía tenía acceso, o no tenía acceso completo o muy limitado a cualquier servicio de salud, no solamente por el tema de costos, sino también por el tema de oferta, dónde encontrar el servicio de salud y el tema de viajar a Lima para recibir cierta atención especializada, todavía es una situación real en el país. Bien. Entonces tenemos también un contexto social, pero este contexto social, y ustedes son los especialistas, pero no equivocarme en lo que la percepción es el tema de la informalidad. Tenemos una población dependiente de la economía informal, sea una bonanza económica que de alguna manera encubría también una población dependiente del día a día. Entonces la pandemia justamente encuentra a esa población en esa dependencia diaria. Al suspenderse las actividades hay inevitablemente un impacto social, económico y que derivó en ciertos fenómenos que no se habían visto en otras pandemias, al menos no en la época moderna. También una parte importante es que los viajes al extranjero por visitas familiares y el nivel de viajes en el mundo había aumentado en general desde el inicio de este siglo hasta la fecha a un nivel nunca antes visto. Entonces, la movilidad de las personas, incluyendo peruanos, hacia países donde la epidemia ya estaba ocurriendo, era una realidad. O sea, no era algo que se suponía. Mucha gente viajaba y el aeropuerto, como se conoce, está colapsado. O sea, ya no se encuentra con un aeropuerto ya colapsado y con planes de construir un nuevo aeropuerto porque ya no daba para más. Entonces, el nivel de movilidad al extranjero era altísimo. Además, a pesar de toda esta bonanza económica, mejoras sociales,
una gran cantidad de la población todavía vivía en condiciones de hacinamiento. A esto le agregamos los migrantes que tuvimos de Venezuela, por ejemplo, donde que es conocido, en espacios pequeños hay muchas personas viviendo a la vez, migrantes o familias. Entonces, de alguna manera, estas condiciones dispares de un sector a otro de la ciudad ya era un caldo de cultivo para contagio de cualquier epidemia que venga. Eso sí también es importante, los migrantes internos. Lima sigue siendo el polo de atracción de trabajo, sea de manera temporal o sea de manera permanente. Y eso es lo que aumenta el tema de personas dependientes de la economía informal. O sea, personas que por temporadas trabajan en el campo, por temporadas buscan trabajos eventuales. En Lima, algo que yo no lo había comprendido bien, he estado leyendo algunos temas sobre esa situación, pero mucha gente, sobre todo en el centro de Lima, donde se alquilan espacios para vivienda o departamentos a precios muy baratos, en condiciones no muy adecuadas, dependían de esas actividades que localmente hacen ahí en las actividades en la calle o ventas u otras actividades en el centro de Lima, por ejemplo. Entonces tenemos una ciudad, una mega ciudad con mega diferencias dentro de la misma ciudad y un país con disparidades todavía en contexto social y en contexto de salud. Entonces, cuando ocurren ya los primeros eventos, las decisiones del Estado de dónde mirar a proteger, iban donde era obvio, en el ingreso de personas del extranjero que podrían traer la enfermedad. Entonces, aquí hay una cuestión interesante, porque lo lógico es los aeropuertos. Es más, he estado leyendo la crónica recientemente publicada de Xochamovis, donde nos habla de que las primeras medidas fueron en el aeropuerto, pero soy testigo de que fueron medidas realmente débiles e inefectivas, y más bien se concentraron en la búsqueda de personas potencialmente contagiadas en barcos chinos, lo cual realmente es hasta curioso, porque ya en pandemia podría venir por cualquier medio, pero se concentró la autoridad portuarias en barcos chinos. En los aeropuertos hubo lo que ven en las fotografías, los afiches dando indicación si tiene fiebre o busque atención, un equipo médico sí en alguna esquina, donde de alguna manera pasivamente el que se sentía con alguna dolencia podía acercarse a preguntar, pero sí esto que ustedes ven, estas fotografías de masas de gente en plena pandemia, regresando de Europa, de Estados Unidos, sin ninguna mascarilla, en espacios cerrados, ahí en migraciones, realmente era una realidad. Entonces la hipótesis creo que ya confirmada de que teníamos personas contagiadas mucho antes del reconocido primer caso, definitivamente tiene fundamento, ¿no? Tenemos o sea, el aeropuerto era realmente el puerto de ingreso y las medidas que se aplicaron fueron muy débiles, aunque son consideradas como oportunas, pero realmente no lo fueron, ¿no? Fueron muy tardías porque no se aplicó de manera rigurosa. Tenemos aquí entonces el tema de los contagios en los viajeros que llegaban, que de alguna manera también explica el tema de los focos de epidemia que empezaron a aparecer rápidamente en el interior del país, ¿no? Mucha gente que llegaba y viajaba a sus ciudades, entonces los casos no eran detectados. Bien, entre las tantas cosas que han pasado, bueno, ya antes de pasar esto, ya se ha hecho una reconstrucción de casos, se ha visto fallecidos probablemente por COVID 1 o 2 meses antes, es decir, desde enero, lo que recientemente se está reconociendo. Realmente, pero las fechas en las que nosotros tenemos marcadas las decisiones es en enero, fue las primeras alertas del Ministerio de Salud, antes las alertas mundiales de la Organización Mundial de la Salud. Perú prepara un plan. El 6 de marzo detectan el primer caso, como comentaba, ya sabemos que evidentemente no fue ahí, sino se detectó por primera vez el caso, pero hubieron otros anteriormente. El 8 de marzo, entonces, recién hay lo que en otras pandemias se ha tratado de hacer es que los viajeros declaren sus síntomas con un cuestionario. Entonces, finalmente, el 8 de marzo, después de tener el primer caso detectado, ya lo hacen de manera obligatoria, un poco tardío, de tal manera que el que declara que tiene fiebre va al área sanitaria, se le hace un descarte y cosas de ese tipo. Y el 11 de marzo, Perú declara su emergencia sanitaria, como había comentado, a nivel nacional en todo el territorio, sin discriminación de riesgo endémico, sino todos por igual.
El 13 de marzo suspende los viajes de Europa y Asia, insisto, un poco tarde, bastante tarde, y el 15 de marzo es el presidente Vizcarra decreta la cuarentena nacional y toque de queda. Todas estas medidas internacionalmente y localmente fueron declaradas medidas oportunas, óptimas y drásticas. Realmente en ese momento sí es correcto haberlos considerado de esa forma, oportunas, drásticas y adecuadas. En la reconstrucción de lo que sabemos ahora, las medidas fueron en realidad tardías. Es un poco difícil juzgar si se pudieron hacer antes y tener la aceptación del público, como la tuvo cuando finalmente se declaró la cuarentena el 16 de marzo, pero de alguna manera efectivamente sí fueron tardías. Es lo que llamamos contrafactual. Eso ya ocurrió, es un hecho ocurrido, es un poco difícil especular qué hubiera sido si hubiera sido medidas más tempranas. Pero la crítica hacia la cuarentena es que se aplicó sin ninguna diferencia a todo el territorio nacional. Evidentemente fue planteada para 2 semanas, se fue extendiendo hasta el 16 de junio, con muy pocas variaciones y poco a poco ya cambiando de alguna manera, levantando las restricciones posteriormente, pero lo más importante que había mencionado es que, y correspondiendo a la presentación anterior, con una gran cantidad de personas con enfermedades crónicas y con acceso a la salud diferente, teníamos los centros de salud cerrados. Entonces, personas con hipertensión, diabetes, que tenían que hacer su seguimiento, lo interrumpieron. Y hubo también serios problemas con pacientes de salud mental. Entonces, esta es una de las cosas importantes que se decidieron, pero al extender la cuarentena, continuaron extendiendo el cierre de los centros de salud, lo cual también ha tenido consecuencias realmente no positivas. Bien, la evaluación de medidas iniciales, entonces el planteamiento aparentemente, viendo a los hechos de lo que pudieron hacer, fue adecuado, se implementó rápidamente, las fuerzas del orden acompañaron, creo que eso todos fueron testigos, al inicio fue enérgica el acompañamiento de la policía y las fuerzas armadas para poder ejercer el rigor de la inmovilización. Había una información, las conferencias de prensa diarias del presidente tuvieron un impacto positivo inicialmente en la población. A la cuarentena, como les digo, aparentemente no se pensaba que iba a ser tan larga, pero creo que a lo largo del tiempo generó cansancio. Hubieron una gran cantidad de asesores convocados del Ministerio de Salud para los grupos que inclusive pusieron nombres de Prospectiva y diversos grupos. Sin embargo, lo muy interesante, y esto como epidemiólogo y como testigo de la cantidad de epidemiólogos con experiencia en manejo de epidemias, no se les llamó. No fueron llamados a ser parte de estos grupos. Se llamó a muchos epidemiólogos de gabinete y de escritorio con experiencia y con calidad, pero los que habían tenido en su currículum el manejo de epidemias no fueron parte de estos grupos, probablemente por razones potencialmente políticas o de otro tipo, pero esto también, en mi opinión, puede haber tenido un impacto en algunas medidas tomadas. Sin embargo, tenemos aquí que ese primer momento de entusiasmo también generó algunas dificultades porque no se acompañó de lo que es necesario, es la provisión de 2 cosas, equipos y entrenamientos adecuados ante una nueva situación. Entonces, por ejemplo, acá en esta fotografía ustedes ven cómo las Fuerzas Armadas y la policía capturaba a personas que no usaban mascarilla, que estaban fuera de no cumplían con la inmovilización, los amontonaban en las comisarías, y después hemos tenido brotes con muertes en el personal policial y Fuerzas Armadas. Después también hubo el escándalo de los equipos médicos de protección personal que eran de mala calidad en la policía y todos los problemas que acompañan la corrupción en el Perú, lamentablemente se vio manchado acá, algo que pudo ser hecho bien, sin embargo, generó un impacto que también creo que la población lo vio. Se debilitó severamente el control de la policía y de los militares en la inmovilización. Entonces, poco a poco uno podía ver cómo ya no se veía la misma cantidad de efectivos en las calles y cómo ya
no eran tan estrictos y no se acercaba ante el temor de contagiarse. Entonces, todo esto es obviamente la época pre-vacunas, en donde no había más que el temor y ver el incremento de casos y fallecimiento de sus compañeros de trabajo, el gran apoyo inicial decayó. Tenemos el tema de las pruebas. Este es un tema interesante del cual hay alguna mayor información ahora de cómo ocurrió el tema de las pruebas, pero en pocas palabras, el país compró muchas pruebas que realmente no eran útiles, como las pruebas rápidas. Sin embargo, también estaba en un escenario bastante complejo de compra y disponibilidad de pruebas. Entonces, en una situación de crisis donde aparentemente el liderazgo para la compra de estas pruebas fue impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas en vez del Ministerio de Salud, fue un poco interesante porque al final el Ministerio de Salud recomienda y avala las pruebas rápidas, pero probablemente las que eran más disponibles en el mercado, y después el país tuvo toda esta situación de contradicciones y opiniones si las pruebas rápidas eran o no eran. En realidad se necesitaba pruebas moleculares en grandes cantidades, las que no estaban disponibles en el mercado, pero tampoco era correcto proponer que las pruebas rápidas las iban a reemplazar. Entonces, y ahí se juntó el tema de comunicación, política y la parte técnico-médica, en la cual el argumento de que las pruebas rápidas sí ayudaban era bastante débil, aunque no incorrecto, pero no era lo que necesitábamos. La detección de casos sufrió por este tipo de situaciones, pero no es completamente una falta del Ministerio de Salud o del gobierno, sino también el momento en el que Perú entra en el escenario de compras cuando todo el mundo competía por conseguir estas pruebas. Entonces, esto del tema de la detección, que es uno de los elementos más importantes en una epidemia, en una pandemia, sufrió mucho por no tener a tiempo los elementos para esa detección. Sergio, 8 minutos. Correcto. Bien, una de las cosas importantes fue de que la inmovilización recibida inicialmente bien, después fue desacatada. La población informal primariamente empezaron a desacatarla y, como hemos visto a lo largo de los meses, ya la población general, por cansancio o por otras razones. Pero inicialmente lo que quería destacar acá es la necesidad de sobrevivencia de esta población. Generó dos problemas importantes: el desacato local y la migración reversa. Esta migración reversa, de la cual en el momento que presenté en LASA no tenía un estimado, ahora sabemos que son 160,000 personas que dejaron Lima a pie y fueron por las diversas carreteras panamericana o la carretera central a sus lugares de origen y que generaron una crisis social, prácticamente como una crisis haciendo campo de refugiados, en la cual el gobierno se vio obligado a acompañar o a apoyar y hubo brotes dentro de estas masas de personas. Esto en cuanto a lo que son peruanos, pero también hubo una migración de venezolanos que estaban empezando a regresar a su país a pie por la carretera hacia el norte, de la cual se ha publicado muy poco, salió en las noticias, inclusive hubo un accidente, que aquí está la fotografía, personas que caminaban hacia la frontera Tubos, atropelladas en Paramonga, pero después no más se volvió a sacar información. Tenemos un estimado de cuántos peruanos regresaron a sus pueblos, pero no tenemos estimados cuántos extranjeros decidieron regresar a pie. El tema de las restricciones también no fue acompañado con un entendimiento de la psicología de la población. Entonces tenemos el tema de que salían hombres y mujeres en días diferenciados y generaron una gran congestión en los supermercados. En vez de generar la inmovilización buscada, generaron mayores posibilidades de contagio. Todo esto todavía en la primera ola, y de ahí empezó a mejorar y hablamos del retorno progresivo de las actividades económicas, donde las decisiones entraron en aparente coherencia por momentos y en momentos de incoherencia por otros, ¿no? Por ejemplo, el de prohibir el acceso a las playas, pero permitir el acceso o la operación de casinos. Suena de manera simple como completamente incoherente, pero hay argumentaciones que dicen que hay una cantidad de empleados y personas dependientes del negocio de casinos. Sin embargo, la incoherencia es por qué las playas estaban cerradas, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo de contagio en un campo abierto?
pero esto en su momento, que era tan controversial, ahora está más esclarecido por las informaciones que tenemos que han salido de que en espacios abiertos la probabilidad de contagio se reduce drásticamente. Entonces, todo ese tipo de información técnico-científica ha ido saliendo progresivamente y acompañando. Entonces, la habilidad de juzgar si estuvo bien o no, realmente a posteriori tiene que ubicarse en qué es lo que conocíamos en ese momento y cuáles eran los temores locales, sobre todo en cuanto a los decisores de gobierno, que el temor más importante manifestado era el tema de la economía, el temor de la población de contagiarse y muchos otros temores que se han ido esclareciendo una vez que apareció más información técnico-científica. Bien, la campaña en medios es uno de los puntos importantes. Creo que la campaña fue una campaña con mensajes claves, pero muy débil, en la cual no se enfatizó en su momento suficiente como para que el riesgo sea incorporado. De alguna manera se trató de hacer una campaña de miedo en julio, agosto, donde salían personas a hablar de muerte. De alguna manera ya es un nivel más avanzado de poder lograr un impacto, pero un poco responde a la debilidad de la campaña informativa para poder evitar contagios en los meses anteriores. La campaña se incrementó en los últimos meses, pero realmente la severidad de la situación no estaba correlacionada. O sea, nosotros hemos visto inclusive la cantidad de muertes enormes que ha habido en la segunda ola y la campaña de medios realmente ha sido bastante débil. Ahora ha cambiado, estamos en otro momento donde la campaña de vacunación sí están trabajando mucho mejor sus medios de información. Sobre la respuesta hospitalaria. Un poco hemos hablado de que los hospitales, como eran los únicos establecimientos abiertos, concentraban todo lo que es atención y demanda y todos los problemas, ¿no? Las colas, la falta de camas y todos los muertos, inclusive en las puertas al comienzo, todo estaba concentrado en hospitales. Se han incrementado las camas UCI, la provisión de oxígeno, la crisis de oxígeno ha sido realmente negativamente interesante, ver cómo el tema del libre mercado y los abusos en los precios del oxígeno no solamente fueron hacia el público, sino que los hospitales dejaron de tener provisión de oxígeno y los proveedores de oxígeno ya no tenían más que proveer. Entonces, esta es una lección muy dura de cómo en su momento se pudo haber evitado esta bola de nieve de casos y para nuestra tercera ola que ya se viene, tener en cuenta qué es lo que queremos evitar. Entonces, con la vacunación, que es una estrategia que está disminuyendo la mortalidad de los casos de gravedad, esperemos que haya un impacto, al menos no lleguemos a los niveles de crisis de la segunda ola. Bien, finalmente, evaluando de manera general, hay mucho realmente más que examinar. Les mencionaba que ha salido una crónica, un libro de periodistas donde hay mucha información más de definiciones desde el gobierno que no eran públicas, pero de manera general evaluamos, y en el momento del Congreso evaluamos así, ¿no? Las medidas tomadas fueron percibidas como oportunas, ejemplares, fueron elogiadas, pero fueron tardías e insuficientes, sobre todo en relación a aeropuertos, que es el momento de inicio del ingreso de la pandemia al Perú, y después su evolución ha sido un poco desconectada de los escenarios sociales, como hemos visto. La evolución en la medida de control se ha priorizado la economía sobre la salud pública, sin querer decir que esto no tenga que ser necesariamente así. El gobierno requiere un balance en ambas cosas. Sin embargo, era claro que la economía primaba en todo momento frente a la salud pública por muchos de los eventos que se han ido observando y las decisiones que se han publicitado. Se esperaban efectos a corto plazo, esas medidas no eran a largo plazo. ¿Era una computadora? Y, bueno, ya hemos explicado los fenómenos sociales ocurridos son justamente la consecuencia de no haber considerado el efecto a largo plazo de esas medidas. COVID en el Perú. Bien. Finalmente, la paradoja técnica, sobre todo en los comités técnicos asesores, que cometían errores importantes, ¿no? Lo de la prueba rápida es solo un caso, pero hay mucha información, bueno, muchas
indicios de que los asesores ¿Hicieron lío? No. hagan una cosa, pero las ¿Hicieron decisiones lío? no terminaban siendo diferentes. En conclusión, se puede concluir que la respuesta fue organizada, aceptable al inicio, pero desconectada de la realidad social de la población y evolucionó de manera negativa, dirigiéndose hacia un objetivo de sobrevivencia económica, una vez que fracasó el control de incremento de casos y muertes, ¿no? Como hemos visto en la segunda ola, ¿no? ¿Qué es acertado actualmente? Y en el momento del Congreso lo era y lo sigue siendo, es que ya no se ve al país como un todo único, sino de manera estratificada. Eso de las zonas de alarma, de alto riesgo, fue un buen comienzo de ver la epidemia como debería ser para tener estrategias diferenciadas. Y la campaña de vacunación que continúa, que está de manera escalonada por edades. Este es bien rápido y bueno, quedamos para las Este preguntas. señor está en Lima, es un doctor. Bueno, gracias. Gracias, Sergio. Ahora tenemos los comentarios de Margarita Petrera. No, tienes que taparte. Margarita Petrera es doctora en salud pública de la Universidad Cayetano Heredia. Es magíster en economía de la Universidad Católica, licenciada en sociología de la Universidad Católica y ha completado estudios de doctorado en ciencias sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, Maggie. Muchas gracias. Lo primero, felicitarlos por el evento y hemos tenido dos excelentes expositores. Comenzaré con la exposición de Sergio Recobenco. Él ha seguido la pandemia con una minuciosidad propia de lo que es, ¿no? Un epidemiólogo de campo, experto en epidemias, y solo queda felicitarlo. Concuerdo especialmente en diferenciar dos términos importantes. De percepción y realidad. Mientras que la primera es inmediata, la segunda es más profunda, requiere análisis y toma tiempo. Más aún ante fenómenos desconocidos, veremos la realidad tiempo después que ésta se ha manifestado. Lo que primero vemos son percepciones. Y como él dice, las medidas tomadas por el gobierno peruano fueron inicialmente percibidas como oportunas y ejemplares. Ejemplares incluso a nivel internacional, ¿no? Pero la realidad mostró que resultaron tardías, insuficientes, desordenadas y con gran costo en vidas humanas, discapacidades, caída en la producción, desempleo y aumento de la población en pobreza del 20 al 30% del 2019 al 2021. Yo no sé qué hubiera pasado si la política hubiera estado en seguimiento al asintomático. Eso es un campo de la epidemiología. Muchos errores han sido narrados por Sergio y por Poli, ¿no? Subestimación de la amenaza pandémica, ¿quién no la iba a subestimar? Asesoría inadecuada, prevención incompleta, impropia, migraciones internas que expandieron la epidemia, corrupción, más corrupción, parálisis con el oxígeno, insuficiencias de camas UCI, aunque no había con quién operarlas también. En los meses más críticos, la disponibilidad de recursos humanos en trabajo presencial disminuyó hasta en 50%. Recién en diciembre se recuperó entre el 80 y 90%. Este es un dato importante porque además de tener falta de personal asistencial, se ausentó, sea por edad, por enfermedades crónicas o simplemente por deserción. Si bien el canal de información que abrió el presidente en la población resultó adecuado, como Sergio dice, se desgastó. Yo lo que siento es que lo que primó fue la desinformación. No solo de parte del Estado,
sino que aparecieron discusiones estériles sobre compras privadas de vacunas en un contexto en que los laboratorios solo venden al gobierno. Apareció información de toma tal medicamento, toma tal otro medicamento. Dado que el Estado peruano, creo yo, tiene un bajo nivel de credibilidad, popularon informaciones falsas y tendenciosas a las que parte de la población hacía caso. Hubo también un aprovechamiento político y era paradójico y doloroso que en los últimos tiempos del presidente, uno veía a un presidente en la televisión que como que las cosas, decía que las cosas se estaban controlando, y al mismo tiempo tenías las imágenes de la gente muriendo en la puerta del hospital. Mi hipótesis es que el alto nivel de empleo informal en el Perú, el segundo más alto en América Latina, además de la misma informalidad de vida con la que nos desenvolvemos en nuestro país, lo que incluye debilidad de Estado y su falta de gobierno, la inestabilidad política a la que alude Poli, es lo que ha originado a la fecha casi 200.000 muertos y nos coloca en los países que menos pudieron hacer frente a la pandemia. Como han señalado Poli y ha detallado Sergio, la gente en condiciones de informalidad tuvo que salir a trabajar. Los bonos fueron insuficientes, manejados defectuosamente. Yo no estoy segura de que se priorizó la economía sobre la salud. En verdad las dos salieron muy mal paradas. Quizás se priorizó en algún momento atender el hambre, pero bonos insuficientes, tardíamente distribuidos, ayudas a grandes empresas, pero eran para evitar despidos masivos. Finalmente, Sergio nos recuerda dos elementos acertados actuales: la estratificación del país por áreas de riesgo y la campaña de vacunación para la población general de manera escalonada. Paulina Justi, una muy buena presentación, gracias Poli. Yo quisiera recordar que ya teníamos problemas en salud antes de la pandemia, ¿no? Teníamos problemas en bajar la anemia, el embarazo adolescente no había bajado nadita, los feminicidios aumentaban, todo lo que nos lleva a decir que la buena salud depende en mucho de las condiciones de vida y convivencia. Este es un punto muy importante que quisiera, si no me gana el tiempo, retomar al final. Cómo una reforma sanitaria debe incluir reforma en otros sectores para evitar meterle toda la carga al sector salud, ¿no? En cuanto a la misma prestación de servicios de salud, tenemos una paradoja, ¿no? De un lado, dos políticas importantes, dos políticas sanitarias convergieron. Una importante, que ha mostrado Poli, ¿no? Un importante aumento del aseguramiento, aumentó la población que contaba con un seguro de salud del 2012 al 2019, del 62 al 78%, es decir, de 12 a 16 millones de personas. Y estoy usando los datos del ENAO, ¿no? Que es donde la persona dice, sí, yo tengo seguro. La otra política fue, que Poli ha mostrado, el financiamiento público en salud entre el año 2012 y 2019 se duplicó. Ambas en apoyo al proceso de reforma en salud. No obstante, debo decir que el MINSA se quedó solito con el tema de la reforma sanitaria. Ni salud ni las sanidades se sumaron a este esfuerzo de reforma, y además el MINSA perdió rectoría con el tema de la descentralización, que fue una regionalización incompleta. Por eso la paradoja, porque en un contexto en el que hay un importante aseguramiento y financiamiento, el acceso a la atención pública de salud
no se elevó porcentualmente. O sea, si tenemos el 100% de personas que declaran enfermedad, quienes y se atendieron, quienes fueron a un prestador público, quienes fueron a un prestador privado, vamos a ver que el porcentaje se mantiene, aumenta, claro, un poco en números absolutos, pero el porcentaje se mantiene y lo que aumenta enormemente es la provisión privada, pero sobre todo en farmacias y boticas. Y yo creo que eso podría estar explicando también esa disminución en el gasto de bolsillo. No solo por el CIS. Creo que cuando la gente va a la farmacia, va con una limitada cantidad de dinero que ha fijado. Y por eso compra la mitad de la prescripción, no completa la prescripción, o compra medicamentos para bajar los síntomas, ¿no? Y tenemos una atención prepandemia de baja calidad para la población en menores ingresos y brechas culturales y étnicas. Entre el 2005 y 2019, del 100% de afiliados al CIS que reportaron problemas de salud, el acceso a establecimientos MINSA bajó del 45 al 30%. ¿Por qué? Porque simplemente aumentó el porcentaje de afiliados. Entonces estamos frente a un proceso de afiliación y de esfuerzo financiero sin desarrollar las medidas de factibilidad de acceso. Y les digo, aumentó la consulta privada, aumenta. Y la consulta privada es, ¿qué es bueno para? Me duele la cabeza, soy hipertenso, soy diabético, ¿qué es bueno para? Son totalmente ciertos los desafíos inmediatos que plantea Poli. Y ella nos recuerda y reitera la necesidad de establecer políticas de Estado en el Perú y la dificultad para sentar las bases en el largo plazo. Miren, si se avanzó más, yo creo que sostenidamente más en educación, y ahorita tenemos un retroceso marcado. En salud, la inestabilidad ha sido mucho mayor. Yo quisiera plantear, además, 3 puntos adicionales. Primero, que el crecimiento poblacional no ha concluido. Entre el 2020 y el 2025, la población aumentará en 5.5%, es decir, en 1.8 millones de personas. Y lo estamos haciendo con cambio en la pirámide. Esto eleva la demanda de servicios, salud incluido, y de protección para adultos mayores. Además, cuando aumenta el nivel de pobreza, la gente gira hacia el prestador público. Entonces, la demanda que estamos enfrentando es enorme para nuestras capacidades. El otro punto que quiero insistir y que había mencionado al inicio es que de no existir políticas específicas para el mejoramiento de las condiciones de vida y mejora del capital humano, el sector salud no podrá enfrentarlo solo. Son problemas fuera del sector, pero que merman la salud y la vida. Y el último punto mencionado por los expositores es la informalidad laboral. En el 2019, 76%. Es enorme. En el 2020 no lo sé. No es solo un tema de empleo, es un tema fuerte cuando discutimos en el aseguramiento en salud qué hacemos con la población informal, qué le hemos dado aseguramiento, qué riesgo traen, qué problemas traen en el mercado laboral y la presión tributaria que financia la salud pública. Es débil en parte por la alta informalidad laboral. Las consecuencias de la pandemia. Como Paul indica, y también Sergio, la atención habitual de salud se ha visto mermada significativamente. Walter Mendoza, que es del UNFPA, señala que los servicios de planificación familiar se han recortado alrededor de 50%. Y esto originará un aumento de hasta 100.000 nacimientos no planificados.
O sea, yo hablé de un incremento de 1.8 millones de personas y podríamos estar bordeando los 2 millones de personas. Él calcula un aumento en las muertes maternas del 40% con relación al 2020, que ya Poli mostró el incremento. Igual panorama para el agravamiento de enfermedades crónicas. A mí no me toca hablar de los cambios económicos y sociales producto de la pandemia, porque es tema de las siguientes reuniones. Sí les he señalado que la pobreza aumentó del 20 al 30%, y la población en riesgo de caer en pobreza, o sea, el concepto de vulnerabilidad comunitaria, subió del 30 al 36% en el año 2020. ¿Qué y cómo recuperar? Un tema del cual se ha ocupado Poli. Yo, si bien hay segmentación y fragmentación, yo no abonaría a ir directo por una unificación del SIS de salud, como ha anunciado el presidente el 28 de julio. ¿Por qué? Porque debido a los numerosos cambios confrontacionales y legislativos que acarrearía. Lo que yo pienso es reforzar las instituciones y desarrollar canales desde abajo, ¿no? Y más aún, cuando Poli está realzando la ausencia de continuidad en las políticas de salud y como consecuencia tenemos una débil rectoría. O sea, la débil rectoría se debe a dos factores. La falta de continuidad de políticas en salud, que no se elevan nunca políticas de Estado, y el proceso de descentralización. Si tuviéramos a nivel de Estado, ahí sí el Estado estaría encima del MINSA y del MEF, pero no las tenemos a nivel de Estado, aunque los presidentes hablen de eso. Y varias veces se le ha oído hablar de la unificación de salud y del SIS. Yo agregaría, bueno, estoy de acuerdo con todos los desafíos que plantea Poli, yo agregaría elaborar un plan único de inversión pública en salud, que incluya de salud al MINSA, a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Que debe estar culturalmente adecuado, protegiendo el ambiente. La factibilidad de este plan debería estar garantizada por un Fondo Nacional de Inversiones Públicas en Salud como entidad financiera. En los 60 y 70 el Perú lo tuvo. 2, dar de una vez respuesta a la pregunta, ¿qué debería financiar el SIS? Porque como Poli mostró, el gasto del SIS es bajo, porque el gasto del SIS financia buena parte del gasto corriente. Pero el gasto no es solo corriente. El SIS debería gestionar solo el gasto corriente sin remuneraciones, como es ahora, todo el gasto corriente. Si se llega a la conclusión que el SIS debe financiar todo el gasto corriente, el SIS se va a convertir en la principal vía de financiamiento, con lo cual recuperaremos la rectoría financiera. Y esto definitivamente va a significar una gran reestructuración institucional. Finalmente, una última medida sería crear un fondo para la atención y cuidado de enfermedades catastróficas de carácter progresivo y que integre progresivamente a los distintos agentes involucrados, ¿no? Pero progresivamente. Para finalizar, quisiera referirme a la necesidad de revisar la relación público-privada. Porque a veces yo tengo la sensación que la gran reforma en salud la hizo el sector privado con integración vertical. Y voy a repetir lo que dice Mariana Mazzucato y lo que ha dicho este año, en marzo. Una relación saludable entre el Estado y el sector privado debe apuntar a ser constructiva, generar progreso y satisfacción en la población. Así como es importante definir bien los detalles en los acuerdos públicos y privados, importa tener un objetivo más ambicioso,
absorber la tecnología privada donde sea conveniente para evitar una futura competencia, una futura dependencia. Establecer una relación simbiótica y no parasitaria es un reto en el país. Y no nos referimos solo a la innovación biomédica, sino tecnologías de gestión, conectividad del desarrollo, eliminación de barreras organizacionales y burocráticas. Yo creo en una arenga, ¿no? Que sería algo así, hacia un prestador público competitivo y ético. Gracias. Gracias, Maggie. Yo no sé si los presentadores quieren hacer algunos comentarios a los comentarios de Maggie. Y de Poli, y de ¿Qué comentado eres tú, Maggie? y de Sergio. Tutti quanti. Bueno, yo quería hacer una aclaración. Cuando menciona Maggie que el gasto del CIS es bajo porque solo paga una parte, yo quería decir que el gasto que he presentado en el cuadro comparativo de la cápita es el gasto de los asegurados del CIS, que es mucho mayor que el gasto del CIS. Ese es el gasto que hace el CIS más lo que va de frente de Tesoro Público para gasto en prestaciones, desde el Ministerio de Economía hasta los servicios. Vale la aclaración. De todo ese gasto, el CIS tiene más o menos el 15%. O sea, realmente el financiamiento que va a través del CIS es bastante pequeño, ¿no? Y quizás no sea completo, ¿no? No es completo, es pequeño, sí. Así es, quería hacer esa aclaración. De repente hay preguntas, algún comentario, Lili. Sergio, ¿tú quieres añadir algo? Bueno, sí, justamente lo que comentaban, la percepción y la realidad, y lo interesante cómo va evolucionando las percepciones a medida que vamos viendo cosas nuevas, ¿no? Ahora hablamos de la primera ola y segunda ola, y las podemos comparar, y como decía, pienso que es una gran oportunidad poder integrar ideas para enfrentar a la tercera ola, pero nuevamente la coyuntura no es favorable, porque en este momento de cambio de gobierno, la próxima semana tenemos una presentación al gabinete, y lo que es previsible es que va a haber el dominó de cambios de funcionarios va a ocurrir después de eso. Y eso nuevamente abona el tema de la inestabilidad y de las toma de posesión de nuevas autoridades, que en un momento donde tenemos que enfrentar lo que ya parece ser el comienzo de una tercera ola. Entonces, ese momento de discusión de qué hacemos mejor no está ocurriendo. Y eso también yo estoy observándolo con cuidado. Está en lo que es claro, seguir con lo que está funcionando, pero tenemos que ponernos ante la situación muy bien, cuáles las consecuencias o el impacto que va a tener una tercera ola en este escenario donde la economía está abierta, donde se anuncia que no va a haber cuarentena, donde tenemos una población que está sobreeducada finalmente en términos de tanto hablar de vacunas, de cuerpos. Yo creo que eso sí quería comentar, que en esta evolución, a pesar de que tenemos la oportunidad de ver una nueva contradicción, ¿no? Ya hemos visto qué ha pasado, tenemos algunas ideas para mejorar, pero no está ocurriendo esa plataforma de discusión. Okay. Si alguien tiene un par de preguntas, porque ya casi hemos agotado el tiempo, si quieren hacer una pregunta, prendan su micrófono, ¿no? Yo tengo una pregunta para Sergio. ¿Puedo? Sí, claro. Sergio, hoy en día se está discutiendo mucho para ampliar la vacunación a través de las farmacias. Farmacias y boticas. ¿Tú crees que eso tendría un gran impacto en la vacunación, de manera de poder alcanzar la meta de todos vacunados a diciembre? ¿Nos aceleraría la vacunación? ¿Qué piensas? Sí, pienso que si estuviéramos en otra realidad, sería una medida muy potente. Pero en realidad el tema de vacunas implica tener refrigeradoras, personal entrenado, etc. Lo que va a ocurrir ahorita es que si tomamos muchas farmacias, entonces tendremos que tener muchos equipos
y el traslado diario con los termos. O sea, como un puesto de vacunación sí funciona, pienso yo. Pero la mayoría de las farmacias no tienen los espacios. Son pequeños, no tienen la refrigeradora y el personal, la persona después de ser vacunada requieren unos 20 a 30 minutos de observación por el tema de seguridad, de reacciones adversas. Yo veo que en la realidad actual no es tan realista. Es posible que pueda ser útil. Yo creo que podrían hacer primero una evaluación de qué farmacias tienen ciertos criterios y sobre eso hacer una proyección sí que tendría impacto. Yo sospecho que las farmacias que tendrían ciertos criterios como espacio, personal, etcétera, serían en las áreas residenciales donde hay locales grandes. Y no realmente llegarían a las zonas populosas que queremos, donde los locales son pequeños y no tienen espacio. Yo pienso que es una idea multiplicadora, pero requiere un equipamiento que no tenemos, instalaciones que no hay, y que responde sí a una realidad incorrecta. O sea, en espejo vemos Estados Unidos, que es donde lo hacen en las farmacias, pero tienen espacio y ellos ya tienen ahí espacios para ver personas que se tomen la presión y tienen un farmacéutico calificado. Es completamente diferente y son espacios enormes. Cualquier farmacia, por muy pequeña que sea, son espacios ventilados, grandes y puede uno separar. Entonces, nuestra realidad no es diferente, es muy, muy, muy diferente. Y tenemos un agregado más, es el tema de las competencias profesionales, como rivalidades profesionales, llamémoslos con su nombre, ¿no? El tema de los territorios, ¿no? Entonces ya hemos visto que el Colegio de Enfermeras ya ha protestado que ese es un intrusismo, que las farmacias estén administrando vacunas. Entonces, es solo una idea, creo que requiere un piloto, requiere una evaluación y una proyección de impacto muy rápida para poder ver dónde va a ser útil. En otras palabras, como una solución multisoluciones a la vez puede ser una ayuda, pero como una solución, un programa nacional para farmacias, yo creo que no es muy realista. Yo quisiera agregar de que además de eso, estamos en un escenario en que el problema no es que necesitemos más puntos de vacunación, el tema es que necesitamos más vacunas, ¿no? Y los puntos de vacunación pueden absorber el mayor flujo de vacunas. Además está el tema logístico, no solo de traslado. Si, por ejemplo, Pfizer tiene una bandeja, abres la bandeja, son 1.200 dosis. Esas dosis te duran en refrigeración unos días. Y después, lo que no aplicaste en esta farmacia lo tienes que descartar. O sea, yo estoy de acuerdo con Sergio, no es viable en nuestra realidad. Deberíamos tener exceso de vacunas para decir, ok, pongámoslas por todos sitios, pero en este momento yo creo que no es viable, ¿no? No es viable. Y va a traer los problemas que ya está trayendo gremiales, ¿no? Pero, oye, pero si la Johnson & Johnson, que no requiere, o la AstraZeneca no está en el Perú, ¿no? No tenemos Johnson & Johnson. Ah, ok. Y la AstraZeneca la podría distribuir, pero nuestro problema no es que no nos falten puntos de vacunación. Nuestro problema es que el flujo de vacunas que ha estado llegando es poco, está aumentando, se puede absorber. No, y es muy difícil controlar en 18.000 farmacias la cadena de frío. Y podrías arriesgarte a estar poniendo vacunas que no hayan sido bien conservadas y que no cumplan su cometido, ¿no? Sí, yo creo que no para nuestra realidad. Bueno, quiero agradecer la asistencia de todos ustedes para esta presentación. Les quiero recordar que la próxima semana, a la misma hora, vamos a tener el impacto económico del COVID sobre el Perú, con 3 economistas, Raúl Hopkins, Jacqueline Velázquez, y los comentarios del doctor Richard Webb. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.